amigos, hola amigas, nuevamente en Chile Alimenta Sostenible. Parece mentira, ya llevamos 3 semanas, impresionante. Y pareciera que lleváramos mucho tiempo porque la verdad que lo hacemos con mucho agrado el poder juntarnos cada lunes acá en Agricultura TV, ¿no es cierto? A través de YouTube, a través también de Zapping, esta plataforma ultramoderna, en los estudios de Agricultura TV que están fantásticos acá en Providencia. Y qué mejor que, como siempre también, con María Emilia Undurraga. Un gusto, Francisco. Una noche más, estos lunes están siendo interesantes de poder conectarnos con lo que pasa en esa profundidad de la ruralidad y que llega a nuestra mesa todos los días. El poder conversar con distintos personajes sobre lo que hacen, sobre los distintos quehaceres. Hemos conversado con científicos, hemos conversado con profesores, emprendedores, hemos conversado con gente de los gremios. Hoy día tenemos grandes invitados para hablar de la contingencia y también de rubros tan importantes para el desarrollo del país y de las regiones. Tú sabes que justamente hay algo que es un hito también, que es la problemática frutal, ¿no es cierto?, que hay hoy en nuestro país, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con el cambio de variedades, recambio de variedades, y también con el cambio en cuáles son las frutas, los frutos más emblemáticos o que más masivamente se plantan o se cultivan hoy en día en nuestro país y se exportan. Hay un cambio en ese sentido. Y también hay cambios en los liderazgos en el sector agrícola, donde, como lo vimos la semana pasada, cada vez más los liderazgos tienen cara, rostro de mujer. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Carolina Cruz. Justamente Carolina es una de las vicepresidentas, ¿no es cierto?, parte del directorio de la SNA, y además es presidenta de Uva Nova y una de las asesoras más caperuzas en tema de uva de mesa en nuestro país. Bienvenida. Muchas Carolina. gracias, un gusto, María Emilia, Francisco. Para mí un enorme placer estar aquí y poder tener estas conversaciones que son tan necesarias hoy día, que estamos en situaciones difíciles para la agricultura por muchos factores que tú nombraste, pero que es súper necesario tener estos acercamientos. Así que encantadísima de estar acá. Antes de meternos en la contingencia dura, que fue un poco lo que estaba adelantando, me interesa ver cuál es la visión que tú tienes del sector como dirigente también. ¿Cómo ves que es el futuro? ¿Cuáles son los desafíos, las oportunidades a nivel del sector agrícola en general? Mira, desafíos enormes y cada vez más difíciles. Hoy día el mundo se está enfrentando a una crisis de cambio climático y que impacta directamente sobre la agricultura y muy fuertemente, sobre todo en los recursos básicos como es el agua. Cada vez que uno hace encuesta y dice, oye, ¿de qué manera podemos fomentar el desarrollo? ¿Cómo impulsamos la agricultura? ¿Cómo hacemos los cambios a nivel de todo? O sea, la agricultura no solo implica la parte frutal, hortaliza, la ganadería, todo los forestales. Siempre hay una dependencia absoluta de lo que pase con el agua. Entonces, hoy día manejar, ¿no es cierto?, este recurso básico es tan importante para poder proyectarnos como potencia agroalimentaria. Si no estamos mirando el agua como uno de los principales objetivos que tenemos que poner en la discusión y cómo integrar a toda la gobierno, Estado más bien, asociaciones gremiales, alrededor, la ciencia, la academia, los que andamos en el día a día trabajando en la parte agrícola, tenemos que tener una mirada y una visión de cómo vamos a incorporarnos en manejar con seriedad, por supuesto también con un sentido de país, social y todo, pero el tema de agua es fundamental. Y después los otros desafíos que yo veo muy importantes también tienen que ver con los otros recursos. La mano de obra. La mano de obra es un tema que tenemos que hacernos cargo si queremos ser potencia agroalimentaria también, que es lo que está pasando en términos de inmigración, cómo mejoramos, ¿no es cierto?, los recursos para incorporar a la parte femenina más a la agricultura, cómo damos garantías de un trabajo más
no quiero usar la palabra digno, porque es súper digno trabajar en la agricultura, pero sí que sea atractivo para los jóvenes, atractivo. Hoy día los profesionales no están con la mirada puesta en el agro. Tenemos que ver cómo rescatamos, ¿no es cierto?, para ir hacia una especialización y una atracción de la parte agrícola. Y finalmente, lo que nos demanda el mundo, que es la sustentabilidad. Entonces, ¿cómo somos un país que generamos productos sustentables, sostenibles, que muchas veces dicen, oye, estas palabras están súper manoseadas? Oye, pero es que hay que hacernos cargo. No sacamos nada con hablar y no generar, como te digo, las acciones para que seamos ejemplo, como lo hemos sido en el sector exportador, por ejemplo, en la fruticultura, que es lo que yo más estoy relacionada, que nos miran porque hemos sido un ejemplo de desarrollo, no solamente productivo, sino que en condición, en calidad, en respeto a medio ambiente. Por eso es tan importante todo lo que estábamos viendo de System Approach, en el caso de la agua de mesa. Entonces, yo creo que el eje está ahí. Recursos, mano de obra, agua, y de cómo nos vamos a ir haciendo cargo, ¿no es cierto?, de cambio climático y de hacer una agricultura sustentable, pero inteligentemente. Claramente. Bueno, lo hemos conversado con otros invitados. Qué importante es cuando ponemos en el centro estos objetivos que son como comunes. No es un problema de los agricultores o del sector agrícola. Nosotros estamos hablando de seguridad alimentaria, de cómo alimentamos a la población, no solamente aquella que no tiene acceso, sino que en el caso de la fruta, cómo alimentamos de buena calidad, de forma saludable a la población que requiere esta alimentación para tener una vida sana. Y en ese sentido, cuando vemos que el desafío es alimentar, el tema del agua, el tema de los recursos humanos, como dices tú, de las personas que están relacionadas al sector, se tornan en el fondo con una mirada más integral y requieren que todos los actores nos convoquemos para poder resolver esas problemáticas. El agua no es un problema de los agricultores. Si no tenemos agua para los agricultores, finalmente no vamos a tener alimento para las familias. Y es por eso que esa mirada es tan importante. Carolina, y en ese sentido, como el desafío es tan grande, además requiere adaptarse a las condiciones del cambio climático y de todas las crisis que estamos viendo, incluida la crisis sanitaria, ¿cómo ves que podemos entusiasmar a las nuevas generaciones? Y aquí quizás también hablarle a las mujeres. Es un sector que está, que es bastante más de hombres y también es un sector, como lo vemos en el sector rural, que está envejeciendo, los jóvenes están migrando a las ciudades. ¿Cómo volvemos a reencantar a la juventud, a las mujeres, para que vengan a hacerse cargo de este desafío que es grande? Mira, yo creo que, María Emilia, que es tan importante en esto educar. Es la base, o sea, la base de cualquier transformación es la educación. Y lamentablemente, cuando tú quieres educar a través de la ciencia, porque hay cosas que hoy día los canales de comunicación ya están muy asociados a las redes sociales, a lo que se lee en internet o en plataformas que no eran las comúnmente que usábamos, los de cierta edad hacia arriba, y que muchas veces la información que se genera ahí no es la de mejor calidad o la más verídica. Entonces se empiezan a crear estas ondas como no a la transgenia, no o vamos todo por lo orgánico, y no hay una mirada, como yo escuchaba en el programa anterior a una invitada que tuvieron, que esto tiene que tener una mirada global. Tú no puedes pensar en que solo vas a rescatar algo haciendo un uso exclusivo sin integrar los demás actores o las demás aspectos de la comunidad. Entonces, educar es clave y para eso es difícil cuando tú transmites ciencia porque transmites números. La ciencia está asociada a números, no a emociones. Entonces, yo creo que justamente ahí es donde viene el rol que nosotros podemos imprimir, que es una parte que nos sale un poquito más fácil, que este fluir de emociones, que es el rol de las mujeres. Podemos, tanto en cada institución, gremio, en la academia, en lo profesional que haga, poner este sello de emocionalidad que se requiere
para empezar a rescatar y volver con la juventud al campo, a que se vuelvan a enamorar de la agricultura, que se vuelvan a enamorar del oficio de producir alimentos, y que hoy día tú puedes incorporar a este ejercicio tantas otras, ¿cómo se dice? Incorporar la ciencia, la genética, la tecnología, la robótica. O Tantos sea, saberes. la agricultura, eso, tiene miles de acepciones para poderla potenciar. Y en eso, bueno, por supuesto, yo creo que las mujeres hemos hecho un aporte y vamos a seguir siendo un aporte desde lo gremial, desde motivar a las mujeres en el campo, desde la educación, donde están muy relacionadas en la academia. Podemos potenciar los roles, pero de manera mucho más importante, hasta a lo que se ha hecho ahora, digamos. Uno ve de repente cuando se realizan seminarios, encuentros, en que participan jóvenes profesionales, normalmente el centro de los temas está en el propósito. ¿Ah? Hacia dónde ellos quieren guiar su vida, cuál es su ideal personal, y eso lo llevan al mundo del trabajo. Y eso a veces no se ve, no lo planteamos necesariamente en el mundo agrícola. Pareciera que nuestro fin es exportar y esperar la remesa a final de abril, no sé, de junio. Y eso no es muy atractivo para los jóvenes. Quizás debiéramos plantearnos de alguna manera y cómo atraemos a los jóvenes, cómo le damos un propósito a lo que hacemos. Por ahí me recuerdo alguna consultoría que hicimos ahí con alguna agrícola y que partimos desde lo comunicacional, ¿no es cierto? Y al poco tiempo se dio cuenta la propia agrícola de que no tenían un propósito claro, y llevaban mucho tiempo trabajando y no habían descubierto cuál era su propósito. Y por lo tanto no tenía una oferta de valor atractiva para entregarle a los profesionales jóvenes. Descubrimos el propósito y se empezaron a dar una serie de cosas súper positivas. Desde que se nombró una primera gerenta de área en la historia de la empresa, gerenta mujer. O sea, una serie de aspectos que fueron cambiando. Ahí hay muchísimo por hacer. Sí. Y entremos, Carola, propiamente tal, al área propia de especialidad tuya, que te apasiona, que es, ¿no es cierto?, este fruto maravilloso que es la uva de mesa, que ha sido estandarte de Chile durante muchas décadas, ¿no es cierto? Nuestra carta de presentación al mundo en términos frutícolas. Y que ahora vive problemas, ¿no es cierto? Está un poco complicado. Cuéntanos cuál es la problemática y de qué manera podemos ir saliendo de esto, cómo lo trabajamos. Mira, yo creo que aquí son varios los factores que hicieron que se produjera esta crisis. Por un lado está, ¿no es cierto?, las competencias externas. Chile estaba, no era el único actor, pero era el actor más importante del hemisferio sur en proveer de uva de mesa al mundo. Y desde hace un tiempo atrás comenzaron a producir con mucha fuerza Perú, Sudáfrica. Entonces ya no estábamos solos, y eso significa que obviamente tienes que competir. Y al competir entras a un escenario donde la oferta es mayor, y a mayor oferta, ¿no es cierto?, hay un tema en los precios que se van a ver siempre afectados. Pero sin embargo, lo que a nosotros nos ha golpeado fuerte es que venimos de muchos años en que la sequía ha hecho estragos en las áreas de producción de uva. La cuarta región se vio muy disminuida, lo mismo en la tercera. O sea, no hemos tenido que ir acomodando territorialmente a lo que el agua nos permitía producir. Además, empezó una transformación en los consumos de los gustos por variedades de distintos sabores, de distintos aromas, calibre. Entonces las exigencias o las demandas por un fruto de ciertas características fue cambiando. La gente ya quería consumir uvas sin semilla, y nuestra principal variedad era justamente una uva semillada, que era Reclos, que tantos beneficios le dio para tantos productores de uva de mesa en Chile. Entonces ese recambio era necesario, pero fue lento por varias razones que no voy a explicar en detalle acá, pero que nos exigió, y por fin este año vamos a poder tener una mayor oferta de nuevas variedades versus las tradicionales.
Oye, aspecto económico. Sí, qué importante, Carolina, lo que nos dice, porque son un sector que se ha ido adaptando a esos desafíos, a esas circunstancias, y en eso, para nosotros, es una enseñanza del sector y para todo Chile que alimenta sostenible, es un ejemplo a seguir y también un ejemplo a acompañar, porque los desafíos son grandes. Te queremos felicitar, Carolina, por todo lo que han hecho y dejarte invitada para futuros programas para que nos vengas a contar qué acciones, qué medidas han ido tomando, porque queremos acompañar a este sector de la uva que ha sido tan importante para el país, que tiene que seguir siendo importante de la mano ahora de la ciencia, de la tecnología y de poder adaptarse a este cambio climático que sin duda nos está afectando principalmente en el campo, donde necesitamos esas condiciones. Okay, muchas gracias y yo siempre abogando por la uva, porque siempre he dicho que es una de las especies que sociabiliza en Chile, que descentraliza el país, que genera trabajo y que no la podemos dejar abandonada. Y tan rica y saludable. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta en Chile Alimenta Sostenible. GranoZyme, completa línea de soluciones enzimáticas en las que Granotec Latam imprime toda su experiencia y trayectoria en el tratamiento de harinas y elaboración de productos horneados. Encuéntranos en www.granotec.com y en el LinkedIn @GranotecLatam. Y estamos de vuelta en Chile Alimenta Sostenible, este programa donde justamente disfrutamos, lo pasamos bien también conversando de temas alimentarios, junto también a mi partner María Emilia Undurraga, que nos va a presentar al siguiente entrevistado y el tema del día de hoy, que es un tema que no es chiste, es un tema muy relevante. Bueno, Francisco, tal cual, vamos a presentar hoy día a Juan Carlos Domínguez, presidente de Chile Carne, hoy día en un tema que a todos los chilenos nos importan. Este programa que muchas veces tiene un corte muy agrícola, rural, hoy día pasó a ser de interés nacional. Estamos hablando de la gripe aviar y por eso hemos convidado a Juan Carlos a que nos cuente. Queremos conversar acerca de la gran cantidad de dudas que hemos recibido y que queremos saber qué riesgos hay para la población, qué significa y finalmente lo que es importante, hablar de bioseguridad. Eso que en muchas ocasiones lo vemos muy lejano de cuando tenemos estas barreras de entrada en los aeropuertos, de qué productos entramos para no entrar con enfermedades a Chile. Bueno, hoy día que ha entrado una enfermedad vemos que hay repercusiones y es importante que aprendamos, porque estamos constantemente relacionados a estos riesgos y por eso queremos hablar con Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido a esta noche de conversaciones para poder saber más qué implicancias tiene la gripe aviar hoy día en Chile. Sabemos que ya llevamos 4 meses en esto, pero hoy día ha tomado un camino distinto. Cuéntanos qué pasó la semana pasada al respecto. Bien, muchas gracias. Primero saludarlo y felicitarlo a los dos, María Emilia, Francisco, por este programa. Yo creo que va a ser un gran aporte, ya está siendo un gran aporte para fomentar y dar a conocer las cosas que hacemos en la agricultura. Así que muchas gracias por la invitación y feliz de contarles qué está pasando en la industria y responder todas las preguntas que puedan existir. Para poner el contexto, efectivamente, la semana pasada algo pasó y el tema de la influenza aviar o gripe aviar pasó a primera línea. Y déjenme contarles, la influenza aviar o la gripe aviar siempre está presente en la naturaleza y esta cepa en particular ya llevaba 2 o 3 años, tanto en Europa como en Estados Unidos, afectando las producciones tanto de pollos de carne como de productores de huevos. En noviembre del 2022 ya apareció por primera vez en Sudamérica, en Ecuador, en Colombia y empezó a avanzar por Sudamérica hasta llegar a Chile. En diciembre del 2022 fue el primer hallazgo del virus de influenza aviar en aves silvestres en Chile y nosotros vimos en las noticias cómo el SAC se desplegó primero en Arica, en Antofagasta y así fue avanzando porque lamentablemente es un virus que entre otras formas se mueve a través de la ave migratoria. Por lo tanto, es muy difícil de evitar el ingreso
Y por lo tanto es muy importante todas las medidas, como dijo María Emilia, de bioseguridad que tomen los productores, tanto los productores grandes de huevo, de carne, como el pequeño productor o el habitante rural que tiene sus gallinas. Todos deben tener un especial cuidado para cuidar sus animales. Oye, importante lo que dice Juan Carlos, Francisco, porque muchas veces por desconocimiento creemos que eso es parte de los planteles de algunos y al final las aves de corral, las gallinas, son parte del día a día en el mundo rural y al final es parte también del desarrollo regional de muchas regiones y localidades. O sea, es importante para las economías locales. Sí, y esta semana justamente lo que estuvo en la noticia era el hecho de que apareciera en un plantel grande, más industrializado. Pero esto ya venía a nivel de más pequeños, ¿no es cierto? Entonces, ahí preguntarte, Juan Carlos, ¿qué medidas se toman? Y más que qué medidas, ¿cómo uno se da cuenta que en sus gallinas, por ejemplo, si yo soy un pequeño productor en el campo y tengo mis gallinas, que mis gallinas están infectadas? ¿Ah? Más allá de un gran plantel, ¿cómo yo me puedo dar cuenta como cualquier ciudadano que está en el campo con sus gallinas? A ver, esto es un virus que es muy fuerte en la gallina, en los animales, la ave, y se transmite de ave en ave. Por lo tanto, el gran problema que tienen los productores o los tenedores de gallinas de ave es que una vez que se enferma una, es muy de rápida propagación entre las propias gallinas. Por lo tanto, es muy importante detectarlo rápido para actuar rápido. Y en ese sentido, los síntomas son súper reconocidos. La gente en general, cualquier comportamiento distinto de la gallina o decaimiento, lo que hace la gente es que inmediatamente contacta o a un veterinario amigo o al veterinario oficial, si es un plantel más grande, o a la gente del Servicio Agrícola y Ganadero. Existe harta cultura de este tema, Francisco. O sea, a pesar de, tú dices, pequeños productores, pero en general el Ministerio de Agricultura, a través de INDAP, a través de los distintos organismos que tiene una cobertura que permite que hay cierta cultura. O sea, yo creo que eso es súper importante destacar. Chile es un país que existe una cultura de bioseguridad, como decía María Emilia, y por lo tanto, en general, grandes y pequeños productores, todos tienen bastante arraigado, porque todos queremos cuidar nuestros animales, y nadie quiere que se te mueran los animales. Por lo tanto, eso fue de gran ayuda para enfrentar lo que nos pasó esta semana. Porque es súper importante, aquí uno puede tomar todas las medidas de bioseguridad posibles, pero es un virus que se transmite por las aves silvestres. Por lo tanto, cualquier cuerpo de agua que haya presente, cualquier tranque, cualquier humedal, es susceptible a que lleguen aves migratorias, que estén en contacto con otras aves y que el virus se vaya moviendo. Por eso el primer llamado que siempre ha hecho la autoridad y hace la industria es a tener las aves en confinamiento. Es muy importante que las aves traten de evitar el contacto con aves silvestres, con pájaros, porque es muy probable que se enfermen de esa manera. Estas aves migratorias podrían estar en riesgo, ¿no es cierto?, al contactarse con aves más de casa. Exactamente, las aves migratorias llegan con los virus y al estar en contacto cerca de humedales o en lagunas con aves silvestres propias de Chile, el virus va pasando de ave en ave y lamentablemente en algunos casos puede llegar también a una ave de corral. Perfecto. A nivel de la industria, ¿qué medidas se han tomado? A ver, la industria tiene altos niveles tiene un estándar altísimo en bioseguridad. Somos de los pocos países que somos libres de influenza aviar. Y esto es un dato súper importante. Chile, hasta el día lunes de la semana pasada, éramos un país libre de influenza aviar, porque a nivel mundial las autoridades definen que un país es libre cuando no está presente en granjas comerciales. Si el virus está presente en la naturaleza, en aves silvestres, o si está presente en un pequeño productor, no se considera como que esté presente. La OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, define que el país es libre cuando el virus no está presente en una granja comercial. Y por eso el día lunes pasado saltaron las alarmas, porque al entrar a una granja comercial, que en este caso es una granja reproductora, son aves que están siendo criadas para el día de mañana, ser las madres de los pollos, de los que nos van, de los broilers. Sí. Entonces, cuando se dio esa alerta, inmediatamente Chile pierde su condición de país libre. Y por eso el SAG automáticamente lo que hace es dice, tengo que dejar de exportar, dejar de emitir certificados de exportación, porque los certificados de exportación de Chile dicen o decían país libre de influenza aviar. Éramos de los pocos países en el mundo que podíamos darnos ese lujo. Por lo tanto, lo que tuvo que hacer el SAC es dejar de emitir su certificado, dejar de autorizar exportaciones para avisarle a sus socios comerciales que Chile pasaba de una situación de
país libre a producto de zonas libres. Y eso toma tiempo. Entonces, en algún minuto se creyó que se habían eliminado las exportaciones de carne de Chile. No se han eliminado. Lo que pasa es que cambiamos de estatus. Ya. Y en el fondo pasamos de país libre a exportar de zonas libres de influenza aviar. Oye, Juan Carlos, y nosotros que queremos en este programa Chile Alimenta Sostenible, no solamente hablar de la producción, sino conectar con quienes se alimentan día a día con esto. Vamos ahora a qué precauciones tiene que tomar el consumidor. ¿Afecta esto al consumidor? ¿Hay que tomar alguna precaución al cocinar? ¿O esta es una enfermedad, digamos, que es solamente propia de los animales y que no tiene impacto en la salud humana? Muy buena pregunta. Esto es una enfermedad que afecta a los animales, no afecta a la carne. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de consumir ni carne de pollo ni huevos. O sea, nada, y así lo han dicho todas las autoridades. Yo no soy experto, yo soy agrónomo, pero así lo han dicho todas las autoridades y así es. Es más, este virus está presente en Europa y en Estados Unidos hace 2 años, como les dije al principio, y los consumos de huevo y carne han aumentado en esos países. Otro ejemplo, Chile es un país importador de carne de ave. El 25% de la carne de pollo que consumimos en Chile es importada. Viene de Estados Unidos, viene de países europeos, viene de Brasil. Muchos de esos países tienen influenza aviar y se sigue enviando y se sigue consumiendo, por lo tanto, no. Lo que sí es importante es que no hay que manipular animales vivos, porque por el riesgo, no por el contagio de uno, sino por el contagio de otros animales. El ser humano es el principal vector de acarrear enfermedades de un lado a otro. Por eso el SAC fue súper enfático en un principio. Si ve una ave enferma, no la toque, no la manipule, avísenos a nosotros que nosotros somos expertos, tenemos los instrumentos y la ropa adecuada para poder manipular esas aves, para evitar que uno mismo disemine la enfermedad a otras aves. Perfecto. O sea, un niño que se encuentra una ave muerta, por ejemplo, en el campo, en la playa, una gaviota, etcétera, mejor no tocarla. Eso debería ser siempre así. Ya. Hoy día más que nunca por esta enfermedad, pero en general cuando uno se encuentra con un animal muerto no debe manipularlo y lo que tiene que hacer es llamar a alguien experto para que vea qué puede haber pasado. Y eso es una norma de bioseguridad que todos deberíamos conocer. Nunca manipular animales. Y muy tajante entonces alimentarse de huevo, ave o cualquier tipo de carne no reviste ningún riesgo. O sea, no reviste y por eso estamos hablando de esto, porque en Chile el 49% de la producción de carne en Chile son pollos y pavos. O sea, es la principal proteína que producimos como país. Es la principal proteína que consumimos. En Chile se consumen 32 kilos per cápita de carne de pollo. Por lo tanto, todos estamos interesados de que los pollos estén sanos, que sigan produciendo porque queremos seguir alimentándonos. Yo creo que aquí es súper importante destacar eso, que acá hay un tema de seguridad alimentaria también. O sea, en el fondo, nosotros tenemos que cuidar la sanidad de nuestros animales, no solamente porque tenemos la posibilidad de exportar, sino porque nos interesa tener abastecimiento seguro de productos también hechos aquí en Chile. Qué importante, Juan Carlos, es entender, quizás estas crisis también son una oportunidad para que tomemos conciencia del cuidado de la cadena completa. Este no es un problema de los productores de pollo, es un problema finalmente de seguridad alimentaria, es un término que hemos acuñado aquí desde el primer programa, porque al final el poder cuidar no solamente la producción, sino que la alimentación saludable es un tema de todos. Y en ese sentido, ¿cómo has visto tú el trabajo coordinado, tanto de la academia, el sector público, el sector privado? Es un tema de años que se ha llevado profundizando las relaciones, porque estas relaciones que durante muchos años son reuniones temáticas por distintas problemáticas, bueno, cuando son crisis, o sea, ahí realmente se ve que uno puede resolver de mejor manera y puede avanzar en poder tomar las medidas necesarias. Sí, yo quiero aprovechar lo que está diciendo María Emilia porque la verdad que el Servicio Agrícola Ganadero y demás autoridades han hecho un trabajo extraordinario. Todo el trabajo que se hizo en el comienzo, en el norte de Chile, para contener la enfermedad fue muy importante porque acá hubo algo súper claro, que como industria nos pudimos preparar mucho mejor cuando vimos que la enfermedad venía avanzando, cuando el Servicio Agrícola Ganadero, junto con Sernapesca, junto con la Armada, intervinieron, hicieron una gran labor y hoy día, en conjunto con la autoridad, estamos viendo cómo erradicar rápido este brote puntual que existió para rápidamente recuperar la condición
de país libre. Me acuerdo de esas reuniones, a mí me tocó participar en esas reuniones y cuando hablaban de esto, que estaba tan lejano, uno ya está bien, estos son los protocolos y todo, pero uno entiende, después de 2 años de preparación, al final son las respuestas que como país serio tenemos que dar a un sector tan importante del no solo económico, sino que finalmente que permite el desarrollo de tantas localidades. Es súper importante eso, porque siempre se habla, no, aquí los exportadores, la exportación, se afecta a la exportación. Aquí en Chile hay 60.000 hectáreas de maíz sembrado, hay más de 3.000 o 4.000 productores de maíz, está toda la gente, los transportistas. O sea, esto es una industria, una cadena muy grande que afecta mucho, sobre todo en zonas rurales. Las empresas, los productores de huevos, los productores de carne están en zonas rurales, por lo tanto es una actividad muy completa que involucra mucho en labores y además termina con alimento para todos los chilenos. Por lo tanto, hay que cuidarla. Y ahí yo vuelvo a lo que hablamos al principio. Cuando la gente se encuentra en la fila en el aeropuerto y está el servicio agrícola ganadero, están los perros ahí controlando, deténgase, no alegue si tiene cola, porque es súper importante cuidar el patrimonio sanitario que es de todos. Acá es súper importante, ¿no? Yo no hablo aquí ya solamente por los pollos, pero por todos los animales, por la producción frutal, por la hortaliza. Chile tiene el privilegio de tener condiciones geográficas y tener una institucionalidad que ha permitido ser un país libre de muchas enfermedades, que nos permite, por una parte, garantizar la alimentación acá y, por otra parte, llegar con nuestros alimentos a todas partes del mundo. Y eso hay que cuidarlo, es un patrimonio de todos los chilenos. Por lo tanto, apoyar en la labor que hace el Servicio Agrícola Ganadero, apoyar lo que hacen todas las instituciones, apoyar a la universidad, a la academia, para que siga investigando, porque con eso ganamos todos. A mí, a propósito, como mensaje también final, aparte de esto, a mí no me gusta mucho esta onda que hay últimamente de que lo que es para el consumo interno es como bueno y lo que es para afuera como malo, o sea, como una cosa como que lo que se produce para Chile está bien y lo que para afuera va no, es una especie de nacionalismo. Tenemos que reconectarnos con ese propósito que decía Francisco. Como un nacionalismo del siglo XIX, cuando uno ve que los jóvenes hoy en día quieren salir al mundo, conocer distintos países, vivir en distintos lugares, conocer distintas experiencias. ¿Y por qué en lo alimentario tenemos que estarnos guardando lo nuestro y no sacar hacia afuera también lo mejor de lo nuestro y también lo mejor de lo nuestro también para nuestra gente? Francisco, es mucho más, hay que ir mucho más allá. Al haber salido para afuera, uno aprende de las mejores prácticas y las incorpora acá en Chile. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Nosotros empezamos a exportar hace más de 30 años. Principalmente partimos con Japón, partimos con los países asiáticos, partimos con Europa. Y lo que hicimos fue aprender las mejores prácticas, subir nuestros estándares. Y esos estándares, esas mejores prácticas se aplicaron en Chile y nos beneficiaron también a los chilenos. Y aquí el pollo es el mismo. El pollo, la carne de pollo que comemos es la misma que se va a un supermercado o al almacén del barrio o a los supermercados en Tokio o en Atlanta. Es la misma carne, son los mismos estándares. Por lo tanto, tenemos que estar muy orgullosos y eso en gran parte ha sido gracias a las exportaciones. Por eso hay que cuidar. Hablamos en la Cámara de Diputados la semana pasada, fuimos con el ministro de Agricultura y yo le explicaba a la Comisión de Agricultura que gracias a las exportaciones es que tenemos seguridad alimentaria. O sea, si no fuera, porque tenemos que competir. Acá tenemos, nosotros, sobre todo en el rubro nuestro, que somos un país chico, nosotros es muy difícil competir con Brasil, con Argentina, Estados Unidos, Canadá, grandes productores de grano y por lo tanto grandes productores de proteína. El hecho de haber podido llegar con nuestros productos a nichos específicos y exigentes de mercado nos permitió ser más competitivos y lograr mantener y generar esta industria que hoy día tanto bien nos hace. Bueno, esto es una crisis de un momento que tiene que ver con esto de la gripe aviar, crisis acotada, por supuesto, que hay que gestionarla adecuadamente, que se está gestionando porque nos permite también aprender un poco más de cómo se hace agricultura, de cómo funcionan los mercados, no solo en materia agrícola, sino que en general. Si el día de mañana nosotros queremos tener un buen celular en el bolsillo, sabemos que parte de eso tiene que ver con los alimentos que salen al mundo desde Chile. Si no, no tendríamos un teléfono chino o un teléfono de primer nivel en nuestros bolsillos. Así funcionan las ventajas comparativas de cada país, así funciona el sistema en el mundo. Vamos a una pausa y luego continuamos con otro interesante entrevistado.
GranoSign, completa línea de soluciones enzimáticas en las que Granotec Latam imprime toda su experiencia y trayectoria en el tratamiento de harinas y elaboración de productos horneados. Encuéntranos en www.granotec.com y en el LinkedIn @GranotecLatam. Bueno, y agradecemos a nuestro invitado Juan Carlos Domínguez, que ya nos dejó el estudio. Estuvimos ahí conversando con él antes y durante esta pausa. Y ahora vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, que sigue en la línea de la bioseguridad. Hablamos por la gripe aviar de bioseguridad, lo importante que es la bioseguridad, y vamos a hablar de trazabilidad. Complejas palabras que ahora queremos llevarla al común de la gente para entender lo importante del sistema completo y de entender que desde la producción hasta la mesa tenemos que ir monitoreando, tenemos que ir velando para que el producto sea saludable, sano, inocuo y de calidad. Así que ahora vamos a presentar a nuestro tercer invitado. Sí, se trata de un amigo, María Emilia, Juan Pablo Avendaño, quien además es el representante en Chile de iFood 10, que además es uno de nuestros auspiciadores, así que muchas gracias también por la confianza, porque gracias también a la confianza de Juan Pablo y de iFood 10, estamos también haciendo este programa, pero era muy atingente invitarlo el día de hoy, porque hay muchas novedades en cuanto también al tema de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria, lo que se conoce como el FISMA, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos. Y esta norma detalla una serie de reglas, una de las cuales, la número 204, esto parece bastante técnico, acaba de entrar en vigencia y tiene una repercusión importante en lo que es la exportación de alimentos hacia el país del norte. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, María Emilia, muchas gracias, Francisco, por la invitación. La verdad es que nosotros como iFood 10 estamos encantados de participar en su programa. La misión de nuestra empresa es poder ayudar a tener alimentos más sostenibles, y qué mejor que estar en este programa que se llama Chile Alimenta Sostenible. Así que muchísimas gracias por la invitación. Genial, estamos en la misma entonces. Absolutamente. Cuéntanos, Juan Pablo, ¿cuál es la repercusión que tiene este artículo en específico que entró a regir en el mes de enero recién? Sí, quizás, Francisco, para que la gente, los televidentes, digamos, entiendan bien esta regla, debiéramos partir como desde el origen, ¿no es cierto? Lo primero es explicarle a la gente que los alimentos y las drogas, las medicinas, por así decirlo, son reguladas por un departamento que se llama FDA en Estados Unidos, que es el Food and Drugs Administration, ¿no es cierto? Y ellos dictan normas de regulación de los alimentos y de las medicinas dentro del territorio de Estados Unidos. En el año 2011, cuando Barack Obama aún era presidente, él promulgó una ley que se llama Food Safety Modernization Act, que es por las siglas FSMA, nosotros la llamamos FISMA aquí en Chile. Esta ley, o esta promulgación de ley, ¿no es cierto?, tiene como objeto darle más herramientas a la FDA para regular la inocuidad alimentaria y procurar que exista mayor inocuidad alimentaria. ¿Qué es inocuidad? Inocuidad, cuando uno busca la definición de inocuidad, es el no hacer daño. O sea, nosotros vamos a producir un alimento inocuo en la medida que no le produzca daño a nadie, ¿ok? Por lo tanto, lo que estamos buscando acá con la FDA, ¿no es cierto?, y con este FISMA, es tratar de producir el menor impacto, digamos, en la población norteamericana. Dentro de las reglas y de los nuevos lineamientos que propone el FISMA, hay una regla en particular que es la regla 204. Esa regla partió trabajándose el año 2014 y entró en vigencia en noviembre del 2022. Ahí se terminó de revisar, en noviembre del 2022 y empezó a regir en enero del 2023. Esa regla, ¿qué es lo que dice la regla 204? Regula el cómo y por cuánto tiempo tienes que guardar la información relacionada a un producto. Esto quiere decir que por primera vez estás obligado a guardar la información por una cierta cantidad de tiempo, de una cierta forma,
de manera que seas capaz de, en 24 horas, si hubiese un recall, que obviamente nadie quiere ese escenario, poder entregar la información en una planilla Excel de la manera que ellos la piden. Un recall, perdón, Juan Pablo, para quienes nos están viendo, un recall es una alerta, ¿no es cierto? Una alerta sanitaria. Recordemos que esto está justamente para poder velar por la inocuidad del alimento, o sea, que sea inocuo para las personas. O sea, cuando hay un problema, una amenaza o una sospecha, uno dice, bueno, si hay una sospecha, ¿de dónde viene? Y yo tengo la trazabilidad para atrás. ¿Eso? Así es, perfecto. Exactamente, María Emilia. Y un recall puede ser, o sea, cuando han habido recalls, uno si se mete a la página de la FDA ve que hay recalls todos los días o llamados de retirar los productos todos los días porque hay un lote que venció, etcétera, etcétera. Pero cuando hay llamados a retirar productos porque se ha encontrado listeria, porque se ha encontrado salmonela, porque se ha encontrado algún tipo de bacteria que pueda atacar al humano, los recalls podrían significar la destrucción de una empresa, lícitamente, digamos, dependiendo el impacto que pueda tener. Entonces hay que tener mucho cuidado en tomar todas las medidas de precaución, uno, para tener la información en la manera oportuna y de la forma que la FDA quiere que se la presenten. Lo otro es que tiene que ser en 24 horas, por lo tanto, la FDA no dice tienes que guardarlo en un formato digital, pero si tú estás guardando información por 3 años, y este es un ejercicio que yo le digo a los agricultores que hagan, supongan que hay un lote de lo que cosecharon en diciembre, que ni Dios quiera, les dicen que tienen listeria, salmonela o lo que sea. Hagan una recolección de los documentos para ese lote y la verdad es que se van a demorar fácilmente más de 24 horas. Claro que sí. Entonces, ya ahí uno no está cumpliendo con lo que la FDA está pidiendo. Entonces, hay varias cosas que uno debiese considerar a la hora de estar exportando a Estados Unidos. La FISMA hoy día le traspasa la responsabilidad penal a los productores de los alimentos. Por lo tanto, el productor del alimento, su mejor defensa es estar prevenido y tener toda la documentación necesaria para comprobar que ha hecho todo lo que realmente debió hacer para producir ese alimento. Oye, yo me acuerdo, Francisco y Juan Pablo, nos tocó con Achipia, la agencia que en Chile se preocupa de la inocuidad, capacitar a los agricultores más pequeños en estas normas, porque justamente lo que hablábamos antes con Juan Carlos, cuando nos vamos teniendo tratados de libre comercio y vamos adquiriendo las normas de otros países que son exigentes en inocuidad, en seguridad, finalmente nosotros también somos beneficiados, porque vamos tomando distintas formas de producción que son más seguras para los consumidores nuestros o de afuera. Y en ese sentido, Juan Pablo, ¿cómo iFood apoya a los agricultores? ¿Qué rol tiene iFood en esta no solamente en apoyo a los agricultores, a los exportadores como parte de su estrategia, sino también en trabajar en la inocuidad interna de la alimentación tan importante en este Chile Alimenta Sostenible? Mira, es súper importante y te voy a decir que aquí hay como... Nosotros tenemos 2 herramientas que hoy día les ofrecemos a nuestros clientes. Una que está relacionada con inocuidad, que es la herramienta de Food Safety, que va relacionada a inocuidad y trazabilidad, y otra herramienta que tiene que ver con el control de calidad. Y las 2 herramientas son súper importantes cuando estamos pensando en alimentación sostenible. Y te voy a explicar por qué. En el caso de inocuidad y Food Safety, aparte de tener la información, que es clave, vamos a eliminar los papeles del ejercicio. Fíjate que el año pasado yo conversaba con un packing de San Fernando, con la gente de un packing de San Fernando. Ellos gastaron 160 kilos de papel, 160 kilos de papel, solamente en registrar las visitas que fueron a un packing frigorífico de San Fernando. Si hay una regla que uno la busca en internet y aparece al tiro. 100 kilos de papel equivalen a 1,7 árboles. 160 kilos de papel, por ende, son 2,7, 2,8 árboles que estás tirando a la basura, literalmente, porque son registros de personas que fueron a visitar tu packing frigorífico. Claro. ¿Y esto ustedes lo llevan en un software? Nosotros en el software de Food Safety tenemos distintos módulos de campo, tenemos módulos de packing, tenemos módulos de despacho, etcétera, y en cada uno de esos módulos tú puedes ir administrando todo este tipo de información, desde la toma de temperatura, registro de visitas, auditorías BRC, HACCP, buenas prácticas de manufactura, etcétera.
Entonces, tienes esa herramienta por un lado que elimina el papel y tratamos, ¿no es cierto? Yo creo que todas las empresas que queremos ser sostenibles, tratamos de hacer lo más paperless, ¿no es cierto?, del ejercicio. Y eso lo cubrimos, ¿no es cierto?, aparte de dar todas las herramientas para que la información esté disponible, de trazabilidad y cumplir con la regla 204, vamos a, ¿no es cierto?, a eliminar los papeles gracias a esta herramienta de digitalización de la documentación. Y después hay otro tema que es nuestra plataforma de control de calidad. La plataforma de control de calidad es clave porque tú tienes información en tiempo real. Y cuando tienes información en tiempo real, este dato creo que lo escuché en alguna presentación tuya, María Emilia, quizás, pero entiendo que este año en el mundo van a morir 180 millones de personas de hambre. 180 millones de personas, para que nosotros sabemos cuánta gente hay en Chile, ¿no es cierto? 10 veces Chile de personas que van a morir de hambre. En circunstancias que el 35% de los alimentos en el mundo se están desperdiciando. Cuando nosotros tenemos visibilidad de lo que estamos produciendo, cuando nosotros tenemos visibilidad de lo que estamos manejando, podemos determinar y reducir las mermas. Y aquí hay un tremendo desafío para el retail hoy día, porque en términos económicos, ¿no es cierto?, muchas veces el retail traspasa las mermas y todo eso a los productores, pero en definitiva son mermas igual. Entonces, de repente, y aquí como que uno lanza el guante, sería bueno que las empresas de retail también consideraran tener estas herramientas para disminuir las mermas. No digo que no lo hagan, la verdad es que es un ambiente que desconozco, pero que puedan recoger el guante y decir, oye, ¿sabes qué? Queremos reducir las mermas, queremos bajar. No creo que los supermercados tengan un 35%, que es la media en el mundo. Seguramente serán números más cercanos al 8 o 10%, pero poder reducir esas mermas a un 5% también sería un tema bien importante. Como decíamos al principio, Juan Pablo, también cuando estábamos con los anteriores entrevistados, esto es una cadena en la que todos tenemos que participar y todos aportar de la misma manera, estar alineados, hacerlo. Cuando uno de ellos se cae, algo no funciona bien. Así que razón tiene lo que tú comentas también en ese sentido, y que práctico, que útil también el que esto esté en formato, el tener software, sistemas, ¿no es cierto?, que permitan poder actuar en clave FISMA a quienes están llevando nuestra producción al mundo. Es como pasó hace algún tiempo con la contabilidad, ¿no es cierto?, en el campo de esto de pasar de contabilidad simplificada a la otra, etcétera, que era un desafío. Bueno, también el poder salir hacia el mundo, hacia la principal potencia del norte, como es Estados Unidos, uno de nuestros principales nichos exportadores, requiere una responsabilidad de hacer las cosas bien. Te queremos agradecer, Juan Pablo, por la presencia del día de hoy, por habernos enseñado un poco también de manera tan didáctica. Yo creo que va a ser muy útil también para que nos ven cada semana, y te vamos a volver a invitar, ¿no es cierto?, seguido, para que sigamos hablando de estos temas. Muchas gracias, Juan Pablo, y invitar a todos quienes nos están viendo a hacernos preguntas, porque cada capítulo vamos ampliando la mirada, vamos profundizando y conectándonos con esa seguridad alimentaria que es tan importante. Tú lo decías, Juan Pablo, aquí tenemos un desafío a nivel internacional, a nivel global. Tenemos 800 millones de personas que viven con inseguridad alimentaria, por otra parte 800 millones de personas que tienen sobrepeso. Otro de los temas que hablamos en los primeros capítulos. Por eso agradecer lo que están haciendo ustedes como iFood en esta gestión más sustentable que nos permita tener esta trazabilidad, y por otra parte avanzar en seguridad alimentaria. Lo dijimos durante todo el programa, Francisco, que importante es conectarnos con ese propósito. No producimos, alimentamos. Eso es parte importante de este Chile Alimenta Sostenible, que nos enorgullece por lo que se produce en cada uno de los rincones de nuestro país, y que además nos convoca a poder conocernos, a poder profundizar en esos quehaceres que hacen a este Chile cada día más sustentable. Muchas gracias por acompañarnos otra noche más, otro lunes más a las 10 de la noche, como toda la semana, junto a Francisco Contardo. Estaremos otra semana más con ustedes, profundizando a este Chile Alimenta Sostenible. Muy buenas noches. Muchas gracias.